Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar una película en el canal que realmente es una auténtica fusión de varios artes. De este tipo de películas ya os he comentado yo aquí en el canal dos películas importantísimas dentro de la historia del cine y que para mí son como la unión de dos grandes estilos o de dos grandes artes, el arte cinematográfico y otro más. Por ejemplo, fueron El loco del pelo rojo, de Vincent Minnelli, protagonizada por Kirk Douglas, en lo que era la biografía, un biopic del pintor impresionista Vincent Van Gogh, donde se fusionaban lo que era el arte cinematográfico y la pintura. Luego también comenté Las zapatillas rojas, una de las mejores películas, si no la mejor, de Michael Powell y Mary Pressburger, donde el arte cinematográfico se fundía con el mundo del baile, del ballet. Y esta noche vamos a comentar una película realmente muy especial, una obra absolutamente extraordinaria, que para mí es uno de los mejores trabajos de su director, del director John Huston, y que también es la fusión de dos grandes artes, que son la cinematografía, dominada por completo por este director, con una dirección absolutamente extraordinaria. Ahora mencionaremos todo ello y lo justificaremos. Y también lo que es la pintura, sobre todo el arte impresionista, al igual que la película del loco del pelo rojo. La película que vamos a comentar esta noche, yo no sé si estaría por encima incluso es la obra maestra de Vincent Minnelli, pero es una película donde la utilización de lo que es el Technicolor, las interpretaciones realmente extraordinarias. El retrato, la fotografía que se hace de los bajos fondos de París, de la vida bohemia, de lo que fueron la vida romántica de los pintores impresionistas de finales del siglo XIX, lo que es el retrato de ese local de variedades, ese cabaret tan famoso que fue el Moulin Rouge. Está realmente tan conseguido que lo convierte en una obra absolutamente magistral, a la altura de las mejores películas de la historia del cine, dentro de una categoría estrictamente artística, por el uso del Technicolor, el vestuario y sobre todo la iluminación. La película que vamos a hablar de esta noche y que para mí es una obra, una de las obras magistrales de su director y una auténtica joya de la historia del cine, es nada más y nada menos que Moulin Rouge, del año 1952, del director John Huston, protagonizada por el actor puertorriqueño José Ferrer. José Ferrer es un actor realmente muy carismático dentro de lo que fue el Hollywood clásico, que estuvo gran parte de su carrera destinado pues a papeles muchas veces secundarios, pero que cuando hacía papeles principales era absolutamente extraordinario. En 1950 ganó el Oscar por una interpretación magnífica de Cyrano de Bergerac, y en 1952 interpreta al pintor Henri de Toulouse-Lautrec en Moulin Rouge de John Huston, de una manera magistral, representando un personaje que lo que nos da a entender es una auténtica bajada a los infiernos debido a un problema físico que él tiene, que le condicionó durante toda su vida. Esta película, Moulin Rouge, ya no solo es un retrato de lo que es el París de finales del siglo XIX, principios del XX, todos los cambios sociales que también se realizaron, sino que todo está también enfocado desde el punto de vista sobre los ojos de ese conde que fue Henri de Toulouse-Lautrec, que dejó su vida con sus padres de persona de la clase alta de la burguesía y que se fue a vivir, digamos, pues ese París, esa Francia bohemia, esa Francia romántica, cargada de sensualidad, pero también un tanto triste y hasta cierto punto pobre, evidentemente, de finales del siglo XIX, y que estaba llena de pintores bohemios, impresionistas, que se ganaban la vida difícilmente. Henri de Toulouse-Lautrec se puede considerar el pintor impresionista o uno de los pintores impresionistas más famosos, y se puede decir hasta cierto punto con más suerte, porque fue el único pintor que tiene cuadros en el Museo del Louvre, y que los expuso todavía en vida, aunque realmente le quedaba poco tiempo, porque debido, como veremos aquí en esta película, debido a su condición, a su enfermedad y a cierta tendencia que tenía a la depresión y a la bebida, murió realmente joven, aunque ya arrastraba un problema realmente importante físico que le condicionó, como en la película se muestra, durante, se puede decir que toda su vida. Los problemas físicos que tuvo Henri de Toulouse-Lautrec, ahora nos meteremos de lleno con lo que es la película y todo lo que es parte de la biografía de Henri de Toulouse-Lautrec y sobre todo la representación que se hace de ese París bohemio en esta película. Además, todo con esa guinda del pastel que es
esta película con un acabado técnico absolutamente impresionante, sobre todo lo que es el uso del Technicolor, las luces, el vestuario y sobre todo esa ambientación tan sumamente cargada que se le da al Moulin Rouge desde el principio de la película, que es claramente una declaración de intenciones. Henri de Toulouse-Lautrec, lo que fue digamos, su desgracia personal, es un aspecto que tiene o que ha tenido bastante controversia a lo largo de lo que es la historia de la pintura. Yo he leído bastantes versiones de lo que le ocurrió a Henri de Toulouse-Lautrec, si me permitís el inciso para que conozcáis un poquito más al personaje. Henri de Toulouse-Lautrec, ya os digo, era hijo de un conde, el conde de Toulouse-Lautrec, en Francia a finales del siglo XIX, y que hay varias versiones debido a una serie de problemas que él tuvo en las piernas y que le impidieron todo ello, le impidieron, mejor dicho, el crecimiento de las piernas, y que se quedó prácticamente pues muy bajito, no sé, me diría pues 1,40 m, 1,50 m, no lo sé aproximadamente. Yo he leído versiones de que Henri de Toulouse-Lautrec sufrió de pequeño poliomielitis y en las piernas, y lo que le impidió fue el desarrollo de las mismas, de ahí a que se quedara realmente bajito y que solo creciera o que se desarrollara los miembros de cintura para arriba. Lo que son los brazos, lo que es el pecho, evidentemente todo lo que era su complexión. Pero también hay otras versiones un poco más, digamos, más oficiales, y es que él tenía pues una enfermedad de los huesos, lo que le provocó fracturas múltiples en lo que eran lo que eran las piernas, en los fémures. Y entonces pues de pequeño pues todo esto pues se traducía pues en diversas lesiones y que las piernas no se le desarrollaron realmente. Todo esto lo que provocó en Henri de Toulouse-Lautrec fue un complejo realmente brutal al pertenecer a la clase alta, y este complejo le impedía realmente poder relacionarse socialmente, evidentemente desde un punto de vista claramente psicológico. Pasó gran parte de lo que fue su niñez pues en una cama postrado debido a los dolores y a todas las lesiones que sufría en las piernas, pero desarrolló pues digamos una técnica de pintura que luego pues se identificaría y evolucionaría con los pintores impresionistas que él luego conocería en París a finales del siglo XIX, pero que él vivía solo y que se despegó por completo de lo que era su familia, de lo que era el ambiente de la alta burguesía, de la nobleza en aquella época, y que no quiso saber absolutamente nada de todo ese mundo que realmente le había rechazado. En esta película se muestra una auténtica bajada a los infiernos por parte del personaje de Henri de Toulouse-Lautrec. Es decir, es un personaje con una gran tortura psicológica porque él tiene una gran capacidad de amar. Él es una persona extremadamente educada, él es una persona que quiere amar. La película se puede decir que es un gran fresco o es un gran estudio, por así decirlo, de una persona que quiere amar incondicionalmente, pero que debido a sus problemas físicos tiene un gran complejo y que todo ello le impide poder llevar una vida completamente normal. Es decir, Moulin Rouge es un gran biopic, es un gigantesco biopic sobre la vida, sobre una parte de la vida de Henri de Toulouse-Lautrec. Desde que es joven, en un flashback en la película se nos muestra cómo tuvo realmente o cómo se quedó con las piernas, aunque la versión que hay en la película no coincide realmente con lo que es la versión original, y que debido a ese complejo pues se fue a ese París de finales del siglo XIX y se dio a la bebida, se lió muchísimo con prostitutas, vivía una vida completamente separada de su familia, que no quería saber absolutamente nada de ellos, porque incluso su padre le despreció por no ser digno del título de conde de Toulouse-Lautrec que él llevaba en sí, y que quiso despegarse evidentemente de todo ese mundillo de la alta sociedad. Y eso es lo que se refleja realmente en esta película. Es decir, la vida de Henri de Toulouse-Lautrec alejado por completo de su familia y entregado a la vida de los pintores impresionistas, de los pintores bohemios, de lo que es la vida nocturna del Moulin Rouge y de los cabarets que solía frecuentar. Henri de Toulouse-Lautrec no solo, como en la película, frecuentaba lo que era el Moulin Rouge, sino que también frecuentaba otros locales de dudosa reputación a finales del siglo XIX como era el Folies Bergère.
Lo que ocurre es que el Moulin Rouge y todos estos locales fueron a principios del siglo XX, digamos, cobrando más importancia, debido a que a Toulouse-Lautrec, pues el dueño del Moulin Rouge, y esto está reflejado en lo que es la película, le propuso un trato de pintar una serie de carteles promocionando realmente el Moulin Rouge por todo París. Y todo esto, al pasar los años, lo que fue convirtiendo al Moulin Rouge realmente fue ya no en un cabaret en donde iba gente de todas las clases sociales y donde había bailarinas con ese digamos, ese baile tan conocido en Francia que era el cancan, ese baile de finales del siglo XIX, que era un baile muy sensual y que era muy cargadito de tono para la época, que solo iban determinadas personas, aunque también de muchas clases sociales, y que poco a poco todo ello fue como laminándose y fue convirtiéndose el Moulin Rouge como en un cabaret mucho más elitista. Y entonces todas las personas que habían trabajado en el Moulin Rouge, y también esto está reflejado en la película, todas las personas que habían trabajado en el Moulin Rouge, como todo lo que eran las bailarinas, evidentemente fueron despedidas y se convirtió en un local de gente más adinerada, más elitista y más de clase alta. En ese sentido vemos en la película todo lo que es esa transformación a través evidentemente de los ojos de Henri de Toulouse-Lautrec. Pero lo que es en esencia la película, ya os digo, es una evolución de la personalidad y de un arco narrativo de un personaje que está constantemente buscando una felicidad, pero una felicidad que realmente se le está negando porque él tiene delante, por así decirlo, como os diría yo, como un muro en el que, para que no le hagan daño debido a su complejo que él tiene y con su problema que tiene con las piernas, no permite prácticamente que casi ninguna mujer se le acerque. Y que cuando se le acerca a una mujer y tiene malas palabras debido a su deformidad física, debido al problema que tiene en las piernas, él se va encerrando cada vez más, hasta tener una depresión muy profunda que va ahogando en el alcohol constantemente. Eso es en sí lo que es el argumento de esta película. Dentro de lo que es el film, también no solo tenemos, porque la película tiene muchas capas, o sea, muchas capas de significación, como yo os digo, no es solo la representación de lo que es la vida de Henri de Toulouse-Lautrec y de lo que es el apartado interpretativo de los actores, las actrices, cómo va representando sus papeles, sino lo que John Huston quiso hacer fue como una fotografía un tanto realista de esa vida tan bohemia que tenían los pintores, escritores y toda clase de artistas que estaban en el París de finales del siglo XIX, no solo fijándose en los pintores impresionistas, es decir, de todos los artistas que hay realmente y que frecuentaban todos estos locales, muchos de ellos ganando muy poco dinero porque exponían sus obras pues prácticamente en la calle. Por ejemplo, si habéis visto la película Un americano en París de Vincent Minnelli, pues sabréis a lo que me estoy refiriendo. Pero el principal pilar que tiene esta película, por así decirlo, es, digamos, un apartado visual absolutamente demoledor. Aquí John Huston lo que hizo fue documentarse de una manera muy exhaustiva de todo lo que habían sido los cuadros impresionistas, el estilo de Henri de Toulouse-Lautrec. Ya desde los primeros títulos de crédito de la película vemos que son, digamos, una superposición de todo lo que son los cuadros de Henri de Toulouse-Lautrec que él había pintado y también como cartelista. Es decir, Toulouse-Lautrec pintaba cuadros de estilo impresionista, pero también carteles para promocionar una serie de cabarets, una serie de lugares donde él mismo frecuentaba. En la película hay una secuencia donde el dueño del Moulin Rouge le dice: si tú me promocionas con uno de tus carteles lo que es el cabaret, lo que es el Moulin Rouge, pues estarás prácticamente aquí bebiendo todas las noches. Cuando tú vengas, bebida completamente gratis. Y claro, pues él se ofrece, además que él se ha dado a la bebida debido, ya os digo, a sus problemas psicológicos. Y entonces, pues es esos carteles los que van dando publicidad al Moulin Rouge. Pero es que esa publicidad, digamos que será como una espada de doble filo dentro de lo que es la película, porque atraerá a mucha gente al Moulin Rouge, pero también atraerá a las clases más elitistas. Y fue todo esto lo que fue transformando el Moulin Rouge dentro de lo que era un cabaret prácticamente, donde había muchas bailarinas que se dedicaban a bailar cancan, lo que era el baile este sensual de finales del siglo XIX en la Francia de aquella época,
pero que también se dedicaban al oficio más antiguo del mundo. Es decir, que no eran lugares de una, por así decirlo, eran lugares de dudosa reputación, tanto el Moulin Rouge como el Folies Bergère, pero que con el paso de los años y con la llegada del siglo XX, en 1900, como nos expone en la película, ya todo eso tiende a cambiar y el Moulin Rouge deja de ser ese lugar romántico, sensual, bohemio, un tanto, digamos, intelectual, por así decirlo, por la reunión de todos aquellos artistas, a convertirse solo en un local de variedades, de espectáculo de variedades, lo que realmente es hoy en día. Es decir, hoy en día las personas que hayan estado en París van al Boulevard de Clichy y el Moulin Rouge, en Molino Rojo, en francés, es uno de los locales más importantes realmente de toda la ciudad, y en el que entrar en un espectáculo del Moulin Rouge cuesta realmente mucho dinero. Ha habido, pues a lo largo del Moulin Rouge de su vida, pues grandísimos artistas que han pasado por allí, desde Frank Sinatra, Montserrat Caballé, es decir, ha habido grandísimos artistas que han pisado el Moulin Rouge, pero yo os digo que ya no es el local del cabaret, evidentemente de dudosa reputación, que fue a lo mejor hace 150 o 140 años, sino que ya es a partir del siglo XX, ya se transforma en algo completamente distinto. Por eso os digo que la película de John Huston no solo tiene una visión, digamos, romántica, bohemia, pseudointelectual a veces, de todas aquellas personas que se reunían en ese cabaret, digamos, para dar rienda suelta a sus instintos, sino que también deviene el paso del tiempo en la película para transformarse el Moulin Rouge en algo que ya no tenía absolutamente nada que ver en aquella época. También lo que nos representa Moulin Rouge como película, digamos, es una fotografía de todo lo que ocurría en las clases bajas también del París de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Henri de Toulouse-Lautrec, debido, ya os digo, a ese complejo que tenía, pues no podía optar, o no quería realmente optar, a salir con una chica o con una mujer de clase o de categoría más alta. Y fue un personaje que, como se ve en la película y como fue realmente en la realidad, digamos que tuvo liado con multitud de prostitutas. Es más, muchos de los cuadros y de los carteles que tiene Henri de Toulouse-Lautrec son retratos de prostitutas que él invitaba a su casa y a las que evidentemente dibujaba, y seguramente luego hacían otra cosa, otras cosas. Lo que le llevó realmente a morir, creo que fue de sífilis o alcoholizado. La verdad es que en eso ya os digo que hay mucha controversia de cómo tuvo esa lesión de las piernas y cómo falleció realmente Henri de Toulouse-Lautrec. Pero que en todos sus cuadros se puede decir que hablan por sí mismos de la vida que llevó. Y se puede ver que él estuvo pues en gran cantidad de casas de citas, estuvo en el Moulin Rouge, estuvo en el Folies Bergère, y que llevó una vida realmente bastante, digamos, inapropiada para una gente de su clase, de una persona de su clase, e inapropiada realmente para todo tipo de clases sociales. Las clases sociales también en esta película, en Moulin Rouge, están magníficamente interpretadas, sobre todo en los personajes femeninos. Los ojos de Henri de Toulouse-Lautrec, del personaje de José Ferrer, realmente son nuestros ojos dentro de la propia película. Porque nosotros vemos ese mundo bohemio de los pintores impresionistas a través de los ojos del personaje de José Ferrer, a través de los ojos de Toulouse-Lautrec. Incluso fijaos de qué manera John Huston nos los expone, que al principio de la película vemos a los bailarines del Moulin Rouge, porque los 20 primeros minutos de película es una exposición, una presentación de lo que eran los interiores del Moulin Rouge. Es decir, todo lo que era el cabaret en sí mismo, y cómo John Huston hace una serie de travelings y de panorámicas de todo lo que era el ambiente del Moulin Rouge, en donde había pues señores de la alta sociedad, personajes de clase media, personajes de clase baja, y que estaban situados a diferentes alturas en una serie de balconadas que había dentro de lo que era el Moulin Rouge. La parte más baja, evidentemente, estaba ocupada por la gente de más baja categoría, y los balcones más altos pues ya había personajes un poco de más alta alcurnia, es decir, de más de alta burguesía. Y que como todos estos, como ellos, pues iban a ver ese espectáculo lleno de sensualidad que entonces, ya digo, parecían realmente pues espectáculos que estuviesen como prohibidos o que fuesen clandestinos, pero que realmente pues existían,
no pasaba absolutamente nada, pero que el secreto que tenía luego el Moulin Rouge es que todas las bailarinas que había realmente allí se dedicaban no solo a bailar, sino que a practicar el oficio más viejo del mundo también. Dentro de lo que era el Moulin Rouge y también en la película de lo que nos muestra John Huston, estaba la cantante principal interpretada por la actriz en esta película, por la actriz Sacha Gabor. Y luego estaba lo que era la Goulouse, que era la bailarina principal. Es decir, aquella que era capaz de hacer las más grandes piruetas y también mostrar más centímetros de piel de lo habitual. Y claro, todos esos personajes formaban parte del universo que Henri de Toulouse-Lautrec se había formado, digamos, en su mente. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunos personajes, algunos de ellos están como caricaturizados con unas facciones en lo que era la cara un tanto exageradas. Pero eso tiene su porqué, ya que John Huston, en la documentación que él se basó para plasmar esta película, la fotografía quiso John Huston que la fotografía de esta película se pareciese lo más posible a las pinturas de Toulouse-Lautrec. Es decir, lo que hizo fue jugar con el Technicolor, de tal manera que todos los fotogramas que vemos en esta película son realmente como cuadros en movimiento de Henri de Toulouse-Lautrec. Y además un Technicolor muy desaturado. O sea, no estamos frente a un Technicolor como el que pueda tener el Mago de Oz o como pueda tener Cantando bajo la lluvia, que es un Technicolor más saturado, mucho más fuerte, con unos colores mucho más vivos. Pero el Technicolor que utiliza aquí John Huston muy inteligentemente es utilizando o potenciando única y exclusivamente los colores que tenían los cuadros de Henri de Toulouse-Lautrec. Es decir, si Toulouse-Lautrec dentro de sus cuadros tenía o hacía un color o ponía un color amarillo fuerte y los otros más tenues, lo que hace John Huston es coger los colores que son más fuertes de los cuadros de Toulouse-Lautrec, los potencia en la película, pero los demás los desatura. De tal manera que nosotros, cuando vemos la película, parece que estamos viendo cuadros impresionistas en movimiento. Es decir, en otras palabras, el uso del Technicolor en esta película es muy inteligente. Si os acordáis cuando os hablé de las zapatillas rojas o incluso de El loco del pelo rojo, como os he mencionado, Vincent Minnelli, el loco del pelo rojo, lo que hizo es potenciar el uso del Technicolor, saturando mucho los colores, porque lo que hacía Vincent Van Gogh en sus cuadros impresionistas eran con un trazo muy grueso y unos colores básicos y muy fuertes pintar sus cuadros. Y aquí lo hace exactamente igual Vincent Minnelli en El loco del pelo rojo, pero John Huston en Moulin Rouge lo que hace es desaturar el color, porque los colores que utilizaba Toulouse-Lautrec en su paleta cuando él pintaba eran mucho más tenues, eran mucho más apagados, más grisáceos. Y además es que también todo lo que es la puesta en escena de la película, que tiene un tono muy sombrío, trágico y dramático, sobre todo por la interpretación de José Ferrer y por esa bajada a los infiernos, que terminará con un final absolutamente demoledor, tiene que ir en consonancia con la puesta en escena, y la puesta en escena no es en absoluto excesivamente colorista, sino todo lo contrario. Dominan en Moulin Rouge, que es una película muy de interiores, poco de exteriores, pero muy de interiores, lo que son los ambientes turbios. Todo está, ¿cómo os diría yo? La fotografía está compuesta como una especie como de neblina que lo cubre todo, pero hay determinados colores que sí que están muy saturados, digamos, para expresar el tono emocional de los protagonistas o de los personajes en determinadas secuencias. Por ejemplo, cuando Henri de Toulouse-Lautrec, digamos, está feliz, siempre se le enfoca, digamos, alrededor como si fuera un cuadro lleno de colorines más saturados. Sin embargo, en aquellas secuencias donde él está empezando a tener esa bajada a los infiernos, a hundirse en lo que es el alcohol y a lo que él considera que nadie podrá quererle realmente, entonces los colores, lo que es la ambientación, empieza a ser cada vez más oscura, más tenue, y los colores se van como apagando paulatinamente. Es decir, la puesta en escena visual que tiene John Huston en Moulin Rouge, la verdad es que es una puesta en escena, digamos, muy específica, muy especial, muy estudiada, muy precisa, y además, por así decirlo, muy cuidada para que nosotros
parezca que estamos viendo como un cuadro impresionista en movimiento, ya os digo. Pero claro, todo eso dentro del metraje de 2 horas es un trabajo muy pormenorizado en esa gradación del color que ya os expliqué, por ejemplo, cuando expuse el vídeo de historia del cine, el del color por Technicolor, donde las 3 cintas que componen o que componían el Technicolor, que eran impresionables en lo que eran los 3 colores básicos, en lo que era el azul, el rojo y el verde, pues claro, todo eso, ese colorido, al emulsionarse, utiliza luego un líquido que lo que hace es potenciar o desaturar el color. Y evidentemente John Huston estuvo jugando todo eso para que su película realmente, lo que era el look visual de su film, se pareciese en colorido y en puesta en escena a los cuadros impresionistas y sobre todo a los carteles que hacía evidentemente Henri de Toulouse-Lautrec. Sobre todo hay un cuadro muy famoso en el que Toulouse-Lautrec estaba dibujándolo incluso dentro del Moulin Rouge, donde a lo que son los bailarines los dibujaba con unas expresiones, mejor dicho, con unos rasgos como muy exagerados, con una nariz muy grande, muy prominente, un mentón igual. Y hay un personaje que está bailando al principio de la película de Moulin Rouge, en el Moulin Rouge, en el propio cabaret, que tiene como un mentón muy pronunciado, una nariz muy grande, muy aguileña. Eso es una declaración de intenciones del propio John Huston, como diciendo, vais a ver el Moulin Rouge y el París de finales del siglo XIX tal y como lo veía Henri de Toulouse-Lautrec. Es decir, es un mensaje muy subliminal que nos lanza realmente John Huston, como diciendo, lo que vais a ver en la pantalla es lo que realmente vivía Henri de Toulouse-Lautrec. Dentro de lo que es la historia, se puede decir que la estructura narrativa está como dividida en 2 grandes bloques. Prácticamente una historia termina a la hora de metraje y otra comienza hasta el final de la película, que son prácticamente 120 minutos, 2 horas. Y es la historia de Henri de Toulouse-Lautrec con 2 mujeres. Una mujer que la recoge en la calle, digamos, más por pena realmente que por otra cosa, que evidentemente era una mujer pues que se estaba dedicando pues a la prostitución, pero que él quiere sacarla de la calle, digamos, porque él está solo, también esta mujer, pues digamos que vive en un mundo del que no puede salir, ese mundo de la prostitución del que no puede salir y que realmente nadie le ofrece ninguna oportunidad. Se la lleva a su casa, la agasaja con joyas, con vestidos, la pinta cuadros, y claro, él desde un principio empieza ya a enamorarse de ella, porque incluso ella está como agradecida. Pero ella, al igual que Toulouse-Lautrec, está marcada realmente por un pasado que, como le dice Toulouse-Lautrec a su madre en una secuencia de la película, ese pasado la supera. Y entonces no puede cambiar de una manera muy brusca de estatus social. La prostituta esta que os digo, Marie Chantal, que el personaje de Marie Chantal, la película, realmente pues vive en un ambiente muy sórdido. Y claro, Toulouse-Lautrec lo que hace es intentar meterla dentro de lo que es, digamos, un ambiente con una persona muy educada, porque siempre Toulouse-Lautrec se mostró muy educado con todo el público, aunque bueno, cuando estaba más o menos sobrio, y que claro, la va cogiendo mucho cariño, se termina enamorando, pero que a la larga, pues Marie Chantal está con Toulouse-Lautrec porque realmente pues no tiene a nadie a quien agarrarse. Pero todo ese mundo de la calle ha entrado tanto dentro de ella que no puede evitar realmente ser en el fondo incluso una mala persona y burlarse de él constantemente, sobre todo de su apariencia física, lo que es el punto débil de Toulouse-Lautrec. Y claro, pues él ya roto de dolor realmente cuando a esta mujer la ha agasajado con ropa elegante, con unos cuidados, con unos mimos, pues claro, la deja en la calle, la deja tirada porque claro, cuando Marie Chantal se ofende, se enfada, siempre paga todo insultando a Toulouse-Lautrec debido a su deformidad física, por así decirlo, lo que todo eso pues va hundiendo a Toulouse-Lautrec cada vez más, digamos, en un pozo sin fondo del cual es muy difícil salir ya. Por eso os digo que Henri de Toulouse-Lautrec en esta película, digamos que tiene una barrera tan sumamente fuerte dentro de él y fuera de él que no permite realmente enamorarse por miedo a que le estén haciendo daño constantemente. Pero lo que es la segunda parte de la película, conocerá a una mujer
que no le verá realmente por el físico, sino que se enamorará de él, se enamorará de Henri de Toulouse-Lautrec por su talento. Es decir, por la facilidad que tiene para pintar, por toda la habilidad que él tiene y por ese, digamos, ese arte que lleva en las venas Toulouse-Lautrec y que es capaz de pintar y que le encantan sus cuadros y termina enamorándose de él. Lo que pasa es que Toulouse-Lautrec ya tiene una barrera tan sumamente fuerte delante de él que le impide ver, efectivamente, debido a su complejo, que esa mujer que parece de la alta sociedad realmente se ha terminado enamorando de él. Y entonces él, como es incapaz de verlo hasta que al final de la película, en una carta muy trágica, muy dramática, le dice que es imposible que ellos continúen juntos, porque estaban saliendo realmente, que continúen juntos, porque parece que Marie Chantal, el fantasma de Marie Chantal, realmente todavía sobrevuela la mente de Henri de Toulouse-Lautrec, lo cual era falso, impide que ese amor cuaje. Por lo tanto, Henri de Toulouse-Lautrec sigue hundiéndose en esa especie de pozo, en ese pozo sin fondo, que realmente es su vida. También dentro de lo que es la película tenemos una serie de flashbacks muy explicativos de lo que es la infancia de Henri de Toulouse-Lautrec y de dónde provienen todo lo que son sus modales, porque evidentemente él era el hijo de un conde, pero que debido a que su padre realmente le despreció debido a esa deformidad que tenía en las piernas, él decide irse con ya el corazón roto a la Francia, a esa Francia del siglo XIX, esa Francia bohemia, y realmente pues ocultar sus sentimientos y resguardarse en su pintura, en todo aquello, en ese arte que había ido desarrollando desde que era un niño y que su padre se iba burlando de él. Pero hasta el final de la película, que su padre le dice: me he confundido contigo, Henri, y realmente te pido perdón porque eres el único pintor vivo que va a exponer sus cuadros en el Museo del Louvre. Es decir, Henri de Toulouse-Lautrec mostraba en los cuadros, el dolor que él tenía, pero también los anhelos suyos. Es decir, la película es como un gigantesco estudio de lo que es la búsqueda de la felicidad. Henri de Toulouse-Lautrec es una persona profundamente amargada, pero que intenta, ¿cómo os diría yo? Intenta aprovechar la más mínima oportunidad de ser feliz, aunque sea con una chica de la calle que de repente ha aparecido y que él sabe perfectamente que no le quiere, pero que él terminará enamorándose porque, debido a su condición, él termina agarrándose a un clavo ardiendo. Pero todo está realmente en su mente porque, como le dice su madre cuando está a punto de irse de su castillo, aún siendo joven, dice: hijo, algún día los ojos de una mujer te verán alto, guapo, fornido, y te querrán incondicionalmente. Y él dice: no, madre, eso no podrá existir, porque realmente yo me veo como lo que soy realmente, un monstruo deforme. O sea, él, digamos que necesitaba ya desde pequeño un profundo análisis psicológico y una gran terapia realmente para superar todos esos miedos. Pero efectivamente llega un momento en la vida de Toulouse-Lautrec que aparece esa mujer. Pero debido a la acumulación de terribles experiencias con otras mujeres y con otras personas debido a su deformidad y realmente a la crueldad de la gente, él no concibe o no consigue ver cuando una mujer está enamorada de él. Y entonces, claro, todo esto deriva en la parte final de la película, que es absolutamente trágica en ese sentido. Ya os digo, la película es una búsqueda de lo que es la felicidad, un estudio de lo que es la soledad también. Henri de Toulouse-Lautrec vive solo en un apartamento de París, solo acompañado de sus cuadros, pero lo que estamos viendo constantemente es un hombre que con su mirada, con su expresión, sufre constantemente. Cuando va a las reuniones de otros pintores, de otros artistas, de otros bohemios, pues claro, denotan que esa persona, que Toulouse-Lautrec, no está bien en el sentido de que no es para nada feliz. Hay una secuencia en la que sale Christopher Lee en 1952, muy jovencito, en el que se supone que también es otro pintor u otro artista bohemio. Y claro, él está hablando con José Ferrer, con Toulouse-Lautrec, y Toulouse-Lautrec decide en uno de los momentos levantarse e irse, porque cree que esas personas que están al lado de él son indignos. No es que sean indignos, lo que pasa es que él no se siente a gusto con nadie, porque vive un proceso depresivo muy profundo. Y Christopher Lee, que interpreta, yo os digo, un artista bohemio,
dice, pero ¿qué es lo que realmente le pasa a Toulouse? Nunca le he visto así, cada vez le veo más distante, más frío, más alejado realmente de todo el ambiente que él solía frecuentar. Y luego también tenemos otra pequeña aparición de Peter Cushing, que es, digamos, un pretendiente de esta mujer que al final de la película se enamora de Toulouse. Y que, claro, hay una especie como, se forma una especie como de instantáneo triángulo amoroso en el que Toulouse-Lautrec es el vencedor, pero que él no lo termina de ver. Y ahí es donde realmente surge la tragedia. Y surge, digamos, la autodestrucción del personaje de Toulouse-Lautrec por sí mismo. Debido a sus miedos, debido a sus complejos, algo le impide ver, digamos, los sentimientos de las demás personas. Incluso a sus propios cuadros no les da valor. Muchos de sus coetáneos, de sus compañeros le dicen, oye, Toulouse, que has hecho un cuadro estupendo, que incluso el rey de Serbia en esta exposición ha querido comprarte un cuadro. Y dice, seguramente ese señor pues entró en la exposición no por ver mis cuadros, sino porque estaba lloviendo y para resguardarse de la lluvia. Es decir, en todos esos diálogos que hace Toulouse-Lautrec, José Ferrer, lo que es la película, lo que nos está reflejando, digamos, es un hombre que sufre, que tiene un tour de force emocional dramático, constante a lo largo de su vida, a lo largo de todos los años que este biopic realmente de 2 horas nos lo está brindando. Es decir, yo os digo, en resumen, el argumento es una bajada a los infiernos de Toulouse-Lautrec hasta un final trágico. Digamos que esa es la columna vertebral de la película. También en Moulin Rouge lo que se nos da a entender en esta película son las diferencias entre las clases sociales, por ejemplo, representadas en diversas secuencias muy bien dosificadas dentro de lo que es el metraje de la misma. Por ejemplo, hay una secuencia en la que cuando Toulouse-Lautrec ya está saliendo, no con Mary Chantal, sino con Miriam, con esta mujer que terminará enamorándose de él, descubren que en una farola está la Goulouche, es decir, vamos, en una farola, quiero decir, hay una mujer que está completamente demacrada, que está sufriendo, que está gritando, que está completamente borracha y que es realmente la Goulouche, es decir, la bailarina principal del Moulin Rouge, años después de que el Moulin Rouge dejase de ser el cabaret de dudosa reputación y terminase siendo, digamos, un establecimiento, digamos, más para gente de más alta alcurnia. Y vemos como Toulouse-Lautrec y Miriam se baja de un carruaje y ven a la Goulouche que está en una farola gritando a las personas que están alrededor completamente borracha y diciendo, no me creéis, pero yo fui la bailarina del Moulin Rouge, yo tuve una fama, yo fui admirada. Y entonces es cuando Toulouse-Lautrec se acerca en esa, ¿cómo os diría yo?, en una secuencia donde la bondad de Henri de Toulouse-Lautrec se nos da a entender que aunque es una persona que sufre profundamente, también tiene una bondad infinita. Y le gusta ayudar a todas aquellas personas que formaron parte de su universo. Y la Goulouche lo fue, realmente. Como vemos al principio de la película. Ahora diseccionaremos algunas escenas porque son realmente interesantes. Entonces la vemos que está pues borracha en una farola y se acerca a la multitud a Henri de Toulouse-Lautrec y dice, sí, efectivamente, esta mujer fue la Goulouche del Moulin Rouge. Y dice ella, le dice, ¿lo veis? ¿Lo veis? Como yo fui alguien realmente en ese mundo, digamos, bohemio, y sube al carruaje a lo que es la Goulouche, a lo que era aquella primera bailarina del Moulin Rouge, junto con Miriam, y le dice Toulouse-Lautrec al del carruaje, al conductor del carruaje, al hospital más próximo, porque sabe que está muy enferma. Es decir, es un hombre que, si os dais cuenta en la película, tiene muchísimos retazos de bondad. Es una persona que sufre, pero que también muestra una bondad infinita a todas aquellas personas que también están sufriendo porque se identifica con ellas. Es decir, Toulouse-Lautrec en esta película no solo es un hombre que sufre, pero es un hombre que intenta paliar el sufrimiento de los demás. Por ejemplo, la manera que conoce a Miriam, ya en la segunda parte de la película, es realmente muy... es una declaración de intenciones de lo que iba a ser realmente, porque realmente es un alma gemela de Toulouse-Lautrec. Ella está al borde del Sena y Toulouse-Lautrec se para en su carruaje porque piensa que se quiere tirar al río, que se quiere suicidar. Porque luego descubrimos que Miriam pues había tenido un marido que había fallecido. Y entonces pues esa bondad de Toulouse-Lautrec le dice,
la brisa de París por la mañana es muy fría, pero no es tan fría como la temperatura del agua que tendrá usted si se tira realmente. Lo que le hace un poco de gracia al personaje de Miriam y decide no tirarse, y es cuando empieza a tener el primer contacto ahí con Toulouse-Lautrec. Y posteriormente esta mujer, Miriam, era amiga del personaje de la cantante del Moulin Rouge, desde el personaje interpretado por Sacha Gabor. Y entonces es cuando ya empiezan a conocerse, empiezan a salir y hay como un feeling de ellos, hay un feeling entre ellos, porque son dos personajes que han sufrido en la vida y que intentan paliar el sufrimiento con una persona que les llene el espíritu. Es decir, Miriam ve en Toulouse-Lautrec una persona que también sufre, al igual que ella, pero que tiene ese arte y esa bondad, esa magnificencia de bondad que no ha visto en las demás personas. Y Toulouse-Lautrec ve en Miriam una persona también de una educación determinada que se comporta con él de una manera que ninguna mujer se había comportado. Es más, en uno de los alardes que hace Toulouse-Lautrec de autoflagelación mental de su sufrimiento, que dice, no, porque yo estoy deforme y tal, le dice Miriam, dice, pero Toulouse, es que no todo es el físico. Y claro, Henry ya se queda como pensativo, como diciendo, ¿podrá ser ella realmente la que me quisiera? Pero cuando entra Peter Cushing en escena y ella le dice que este señor, Peter Cushing, el personaje, le dice que quiere casarse con ella, es cuando de repente a Henry se le saltan todas las alarmas, como diciendo, entonces he sido para ti, como él dice, como una especie de mono de feria, es decir, como un personaje con el que estar, pero solo hasta que apareciese el hombre de su vida. Lo que Miriam no es para nada cierto, en absoluto, y se lo recrimina y tienen un pequeño rifirrafe realmente. Rifirrafe que terminará de una manera muy trágica, ya que Miriam dejará de salir con Henry y cuando Henry va a pedirle perdón, ella ha desaparecido. Es decir, Moulin Rouge de John Huston es argumentalmente una película muy dramática, muy trágica. Es una película que te da que pensar en el sentido de decir, no, nada en esta vida puede condicionarnos respecto de las relaciones con los demás. Es decir, si somos más altos, más bajitos, si somos más delgados, más gorditos, más lo que sea, no debe de condicionarnos en absoluto. Porque siempre hay gente en esta vida que es cruel con nosotros, pero también hay una parte que es amable con nosotros. Es decir, lo que no supo Henry de Toulouse-Lautrec escoger fue realmente las personas con las que compartir su vida. Y debido a que desde niño se le estigmatizó, su padre le estigmatizó, diciendo que no era digno de ser conde de Toulouse-Lautrec debido a su deformidad, todo eso le fue condicionando. Es decir, esta película es un estudio psicológico de una persona acomplejada que no sabía reconocer o que no supo escoger a las personas realmente que él debería de haber estado. Y debido a ello se da a la bebida, pero también en sus momentos, digamos, de tristeza personal, desarrolla una técnica en la pintura realmente excepcional, por la que luego, evidentemente, iba a ser reconocido mundialmente y universalmente. O sea, hoy en día Henri de Toulouse-Lautrec es uno de los pintores más famosos y uno de los mejores pintores impresionistas de todos los tiempos. Yo que he estado en París varias veces y he visto en el Museo d'Orsay pinturas suyas, impresionistas, y son realmente fantásticas. Además era cartelista y además los carteles se los hacía muy grandes, impactantes, que tenía que imprimirlos. En la película también se ve como Henry va a una imprenta donde los carteles los distribuía o se los distribuían por todo París, haciendo pues publicidad del Moulin Rouge, que es donde él iba, digamos, a saciar, digamos, sus ansias de beber alcohol para olvidar. Pero también vemos que frecuentaba burdeles, que frecuentaba malas compañías y que todo ello pues terminó pues de un final realmente pues bastante trágico. Desde el punto de vista técnico os tengo que decir que ya lo he mencionado así muy por encima antes, que Moulin Rouge es una película absolutamente maravillosa y absorbente. Ya os digo que el estudio del Technicolor que hizo John Huston de la mano de su director de fotografía, con el que trabajó varias veces, Osvaldo Morris, realizaron una labor absolutamente magistral. Para mí, Moulin Rouge es, junto con Las zapatillas rojas,
seguramente las dos películas que mejor y más brillantemente han aprovechado el Technicolor. Y no el Technicolor a la hora de saturar la pantalla de todo lleno de colorines. Eso yo creo que era relativamente hasta fácil. Sino de graduar el color para que nosotros estuviésemos viendo la película como cuadros en movimiento. Es decir, lo que tiene la película es una calidad pictórica en la planificación absolutamente excepcional. Tiene unos juegos de luces en el que lo que son, o en el que John Huston hace un homenaje a lo que son los juegos o los colores del Technicolor, los verdes, los azules, los rojos, pero también derivados, como el turquesa, también por ejemplo el amarillo muy fuerte. Son colores que resaltan mucho dentro de un ambiente como muy neblinoso, ya os digo. Por ejemplo, todo lo que son las bailarinas de Cancan dentro de lo que es el Moulin Rouge, cada una lleva, por así decirlo, no voy a decir, no sé si son las enaguas, de un color distinto. Algunas son rojos, verdes, azules, amarillos, todo de una gama cromática absolutamente muy resaltable y muy vistosa, para que destacara realmente dentro del conjunto. Los primeros 20 minutos de esta película son un auténtico alarde técnico y visual para conocer el Moulin Rouge de finales del siglo XIX. John Huston, ya os digo, después de los títulos de crédito, la primera imagen que nos da, y estas son unas escenas de las que quería comentar, es un fundido en negro, o sea, primero en la pantalla en negro y luego aparece lo que es el Moulin Rouge, el molino rojo con sus aspas. Y gente que llega con carruajes y va entrando. Y una vez dentro es donde empezamos a ver todo el espectáculo del Moulin Rouge durante la primera prácticamente 20 minutos, entre 20 minutos y media hora de metraje. Dentro de esos 20 minutos, media hora de metraje, somos testigos de lo que es el Cancan, de lo que son los bailes de la Goulouse, lo que son, por ejemplo, las canciones del personaje de la primera cantante del Moulin Rouge, interpretada por Sacha Gabor, fantástica y preciosa en esta película. Ahora, cuando hablemos de las interpretaciones, os mencionaré la estupenda, pero incluso graciosa, incluso un tanto teatral interpretación de Sacha Gabor, porque es un personaje, Sacha Gabor, que es la principal cantante del Moulin Rouge, pero también se nota que se dedica al oficio más antiguo del mundo. Porque está hablando con Toulouse-Lautrec siempre en las secuencias de que ha conocido a un hombre, que ha conocido a otro hombre, que ha conocido a otro hombre, y Toulouse-Lautrec le dice, es posible que yo sea el único hombre con el que nunca te hayas acostado. Y claro, Sacha Gabor en ese momento, su personaje lo que hace es tomárselo como muy a la ligera, porque ella es una mujer de vida alegre, por así decirlo, como eran prácticamente las bailarinas del Moulin Rouge. Y todo lo que es en la presentación del Moulin Rouge, atención a todo lo que son los travelings que tiene John Huston en esta película, porque no puede estar un ambiente, un interior mejor presentado. En ese sentido, se parecen mucho, por ejemplo, a las películas de cómo Fritz Lang nos presenta los interiores. Acordaos que cuando os he hablado de Fritz Lang o de alguna de sus películas, los interiores, los decorados, la escenografía eran unos elementos que eran su fuerte. Lo que hace, por ejemplo, muy curioso aquí John Huston en esta película, es que la cámara la va pasando por todo lo que son las mesas, la parte baja de lo que es la pista de baile del Moulin Rouge, donde están pues lo que son las mesitas, la gente tomando sus consumiciones, pero también en la parte posterior, en los techos, un tanto a veces oblicuos, hay una serie como de espejos que también refleja lo que se estaba, digamos, se refleja las actividades que se estaban reflejando en la otra parte de lo que era el establecimiento del Moulin Rouge. Estamos viendo, por lo tanto, con ese traveling, es decir, como dos actividades. Es decir, las personas que estaban sentadas como si fuera, digamos, un café, como si fuera digamos, el espectáculo de variedades, pero también, digamos, que estamos viendo lo que son, por ejemplo, las consumiciones que toman, los gorros, los sombreros, cómo iban vestidos. En ese sentido, todo lo que es el interior del Moulin Rouge, lo que hace John Huston, es realmente pues una representación de toda la fauna, por así decirlo, todas las clases de personas que frecuentaban el Moulin Rouge en aquella época. Es decir, que en apenas 20 minutos lo que hace John Huston es hacernos una fotografía muy exacta del París de finales del siglo XIX. Y cuando termina de dar todos esos travelings, cuando termina de dar todas esas panorámicas, la cámara se para en un señor que está dibujando en un papel
en su mesa. Y está dibujando a los bailarines que están allí en el Moulin Rouge. Está dibujando a las bailarinas de Cancan, está dibujando a la cantante, está dibujando a la Goulouche, y es evidentemente Henri de Toulouse-Lautrec. Y todo lo hace en dos planos. Primero un plano donde se le ve dibujando y otro plano donde vemos ya a José Ferrer caracterizado de Henri de Toulouse-Lautrec dibujando. Pero todo de una manera en el que no se emplea diálogo, sino que él solo lo hace de una manera muy visual. Pero es una visual llena de riqueza. Y es donde aquí vemos que evidentemente aquí John Huston nos va a presentar una puesta en escena, digamos, completamente diferente en lo que a los colores, al Technicolor y al uso de la cámara se refiere. El vestuario no es que destaque especialmente, porque yo os digo que la película, salvo algunos aspectos y algunos juegos de luces, tiene un color muy desaturado. Pero realmente está el vestuario tan sumamente impregnado dentro de los personajes que no es que resalte especialmente, es que, digamos, forma como un todo indisoluble, como yo suelo decir, con todos los personajes. O sea, todo lo que son las bailarinas de Cancan, y además siempre escogidas en un casting con unos físicos muy especiales. Las bailarinas no son especialmente guapas, si nos damos cuenta, pero tienen una agilidad asombrosa pues a la hora de bailar, a la hora de moverse, a la hora incluso de comportarse. Y además esas clases sociales que yo os digo están representadas también en las bailarinas, que se dedicaban también a otros oficios, ya os digo, en su manera de comportarse. Pero claro, el Moulin Rouge era un sitio donde al ir gente de diversas clases sociales estaban las cantantes y las bailarinas que se dedicaban también a acostarse con los hombres más adinerados, pero que tenían una educación determinada. Y luego otras bailarinas que digamos que se encargaban ya más de lucir más centímetros de piel y hacer los bailes de Cancan, que digamos que eran un poco menos agraciadas y que evidentemente eran como tratadas o con una clase social un poco más inferior, más baja. Por lo tanto, lo que hace John Huston, ya os digo, en esta película, es mostrarnos desde un punto de vista puramente visual todo lo que es la representación de ese mundo sensual, romántico, bohemio, de lo que eran los artistas, lo que eran los pintores, lo que eran en realidad los impresionistas de toda aquella época de finales del siglo XIX. Pero todo dentro de esos 20 minutos de película. Y luego el resto de la hora es lo que es la historia de amor que tiene Toulouse-Lautrec con Marie Chantal, donde aquí se nos muestra evidentemente la contraposición de dos personajes, uno que vive en los bajos fondos de París, pero que es de clase alta, y otra que realmente ha nacido en los bajos fondos de París y que tiene tan arraigada esa parte suya que no puede realmente desprenderse de ello. El final de la relación que tiene Marie Chantal y Toulouse-Lautrec es muy triste. Entran en un restaurante y Marie Chantal empieza a sentirse incómoda, porque claro, todo está lleno de gente muy bien vestida y claro, con una educación en el que dices que parece que todo el mundo me está mirando cuando nadie la mira realmente. Pero ella se siente mal y es cuando ella decide ahí romper porque claro, ve que esa relación puede ir a más. Sin embargo, ella se ve muy acomplejada, al igual que Toulouse-Lautrec, porque ella no pertenece a ese mundo. Es decir, por eso John Huston nos define muy bien todas las clases sociales a través de los personajes. Desde el punto de vista interpretativo, Moulin Rouge es una película también que es soberbia, al igual que todo lo que es su puesta en escena y su uso del Technicolor. Soberbia porque José Ferrer en su interpretación, además que para la caracterización, tuvo que soportar unos dolores tremendos, porque lo que hizo en determinadas secuencias fueron doblarle lo que era de rodilla para abajo la pierna y pegársela a la parte posterior de la pierna, es decir, de rodilla para arriba, para que pudiese o que visualmente el efecto fuera de una persona que es muy bajita. Pero hay en otras secuencias en donde él se ve claramente que está como de rodillas y que está andando de rodillas. Según José Ferrer, tuvo fuertes dolores en las piernas, se identificó un poco con el personaje de Toulouse-Lautrec, porque durante el rodaje tuvo fuertes dolores en las piernas, debido a que evidentemente muchas veces tenía que ir incluso de rodillas, y eso que José Ferrer no era evidentemente un actor bajito, creo que medía 1,80 m y pico, o sea, era alto, pero claro, para este papel tuvo que prácticamente ponerse de rodillas e interpretarlo de esa manera.
Pero la mayoría de secuencias en la que sale Toulouse-Lautrec no sale de cuerpo entero, sino que seguramente pues o sea, se le enfoca de cintura para arriba o se le enfoca únicamente en un primer plano de busto para arriba, y al actor pues no se le hizo, por parte de John Huston, pues no se le hizo sufrir en extremo. Pero en esas secuencias en las que se le ve de cuerpo entero fueron secuencias que incluso para José Ferrer fueron muy difíciles de poder realizar en ese sentido. Pero José Ferrer en esta película interpreta de una manera en el que se le ve que los ojos los tiene perdidos, tiene casi siempre tiene como unas ojeras muy marcadas por su tristeza, por ese tour de force emocional que lleva dentro. Al principio de sus diálogos siempre hay un silencio, como si se pensase en lo que tiene que decir, y luego posteriormente menciona lo que es el monólogo o el diálogo con otro personaje, pero siempre dentro de unos silencios que el propio actor y seguramente el director en su planificación dentro del guión técnico iban marcando para potenciar más si cabe lo que era el dramatismo del personaje de Toulouse-Lautrec. También lo que es la actriz Sacha Gabor está, ya os digo, como muy distendida en esa interpretación de mujer libre, que está, digamos, encantada de haberse conocido, pero que claro, al dedicarse a ser una señorita de compañía, aunque de mayor categoría, le está diciendo a Toulouse-Lautrec siempre que le ve: he conocido a un hombre maravilloso, he conocido ¿cómo os diría yo? A un militar, he conocido a un hombre de negocios, he conocido... Siempre le está hablando de hombres constantemente a Toulouse-Lautrec. Por eso Toulouse-Lautrec le dice: bueno, seré yo el único hombre con el que seguramente no te hayas acostado. Pero ya no se lo toma, digamos, a mal, sino todo lo contrario, porque ya ella vive, Sacha Gabor, el personaje Sacha Gabor en esta película vive como para hacer felices a los hombres dentro de lo que es. Y disfruta diciéndole: he quedado con un hombre en Maxine. Maxine es pues uno de los restaurantes más importantes de París. Está en la misma avenida donde está el monumento de la Magdalena en París, y todavía realmente el restaurante Maxine sigue existiendo. Es uno de los más importantes referentes del París de aquella época. También los franceses son muy costumbristas en ese sentido. Y claro, su personaje es completamente distendido. Pero realmente la que está también imponente, por la que tuvo una nominación el Oscar, fue la actriz Colette Marchand por el papel de Marie Chantal, esta mujer que intenta Toulouse-Lautrec rescatarla de la calle, convertirla en otra cosa que ella realmente no puede ser, y siempre como mecanismo de defensa Marie Chantal se le echa en cara a Toulouse-Lautrec que es un hombre deforme y todo ello, pero lo hace como mecanismo de defensa. Pero siempre que terminan enfadados, siempre Marie Chantal llega a la puerta de Toulouse-Lautrec diciendo: por favor, Toulouse, perdóname. Es decir, digamos que Marie Chantal es un personaje muy complejo, incluso se puede decir que incluso más complejo que el que interpreta José Ferrer en esta película, mucho más complejo, porque realmente está reflejando, digamos, una sociedad de clase muy baja, que no tenía otra oportunidad de poder crecer en la sociedad, ni mucho menos. Es más, hay una secuencia donde Toulouse-Lautrec la ve, empieza a intentar recuperarla, porque sabe que es un alma que es buena en general, pero que su estatus social le impide, digamos, su estatus social, su clase baja le impide intentar progresar. También tiene un gran complejo en sí mismo. Y claro, pues se la encuentra en un bar completamente alcoholizada, y fijaos cómo en esa secuencia John Huston la enfoca con un colorido como rojizo. Es como si John Huston en esta secuencia nos estuviera diciendo que Marie Chantal, con ese color rojizo, ya ha bajado al infierno de su vida y que ya le queda poco realmente en este mundo, ya se ha dado a la bebida, y se puede decir que su personaje ya no tiene nada que decir, porque dada a la bebida terminará realmente con una copa en la mano. Exactamente igual que en esta película termina el personaje de Henri de Toulouse-Lautrec. Por eso se puede decir que Henri de Toulouse-Lautrec y Marie Chantal se compenetran muy bien en la película, aunque sus estilos de educación son tan diferentes que siempre suelen chocar entre medias. Pero digamos que se encuentran dos almas completamente perdidas que se compenetran, pero que su estatus social les impide estar juntos. Es decir, es Moulin Rouge de John Huston una película
digamos que está filmada, que está escrita, que está diseñada para representar el sufrimiento de unos personajes que viven en permanente conflicto consigo mismos. Un conflicto consigo mismos que no les deja vivir, que les condicionará y que poco a poco les irá destruyendo hasta su total defunción. Tanto Marie Chantal como el personaje de Toulouse-Lautrec, como el personaje de Miriam, que no se dará evidentemente a la bebida, pero que terminará no estando con el hombre que realmente ya se ha enamorado, que es Henri de Toulouse-Lautrec. Y aparte de este estudio, digamos, de personas que luchan contra sí mismos, contra su psicología, John Huston también nos hace un retrato de la sociedad finales del siglo XIX, un retrato un tanto bohemio, un tanto romántico, sensual, atractivo, de lo que eran los espectáculos de variedades y el Moulin Rouge específicamente de finales del siglo XIX. Aunque también tengo que decir que hay una película francesa, no estadounidense, dirigida por Jean Renoir y protagonizada por Jean Gabin, que nos expone el fenómeno de lo que es el Cancan, de lo que es el Moulin Rouge, de lo que es, digamos, la vida bohemia de todos estos personajes, que la película se llama French Cancan, que es una película francesa, que ya la comentaré aquí en el canal, si queréis dentro de poco, y que representa, digamos, un punto de vista mucho más romántico de todo este mundillo realmente. O sea, John Huston como personaje rebelde, individualista, pues lo que ha querido representar en esta película, pues es evidentemente un drama muy trágico, realmente brutal, de una serie de personajes que bajan a los infiernos por completo y que sus complejos, sus clases sociales, todo les condiciona y que terminan en algo realmente muy trágico, muy terrible, por así decirlo. Con todo el telón de fondo de lo que es la Francia de finales del siglo XIX, principios del XX y toda la evolución que hubo de la transformación de aquellos cabarets de estilo bohemio y de vida y de reputación dudosa en otro estilo de, ¿cómo os diría yo? Otro estilo de espectáculos más declinados más a la alta sociedad. Pero que French Cancan de Jean Renoir es, digamos, diferente en ese estilo y que expone más o menos lo que es la historia entre bambalinas, entre bastidores, de lo que son estos espectáculos que aquí, digamos, solo se plasman realmente de una manera romántica y bohemia y que sirven como telón de fondo al drama que nos ha querido exponer John Huston. La banda sonora que tiene Moulin Rouge es también una banda sonora muy sutil. Cuando estamos dentro de lo que es el Moulin Rouge, evidentemente lo que oímos son los temas de Cancan clásicos y típicos de aquella época. Pero ya refiriéndonos a lo que es, por ejemplo, la banda sonora ya propiamente dicha de lo que es la película, John Huston no opta por una banda sonora grandilocuente que lo que haga es mostrarte esos sentimientos de desgarro de los personajes, sino lo que hace es respetar mucho los silencios. Porque al ser una película, digamos que el factor psicológico tiene una gran importancia, lo que hace es respetar mucho esos silencios para que el espectador intente concentrarse en lo que está pensando o lo que están pensando los personajes. No saturar la secuencia de música o de ya sea trágica, ya sea alegre, y para que intente distraer al espectador, sino que como es una película más intimista, porque John Huston le daba mucha importancia, mucho más a lo que era la interpretación y el drama de sus personajes. Acordaos de Memorias de África, del drama que viven los personajes de La Jungla de Asfalto, del drama psicológico que termina volviendo loco a Humphrey Bogart en El Tesoro de Sierra Madre. Al ser un director que aboga mucho más por los actores, su interpretación, que por una puesta en escena, que por otro lado también lo hace excepcionalmente bien, lo que hace es dejar mucho espacio para los silencios, no tener tanto en cuenta la banda sonora en la película. No es, por ejemplo, no es un William Wyler, o no es, en ese sentido, no es, como os diría yo, como otros directores, como un Anthony Mann, o como un Mankiewicz, que al hacer películas como más espectaculares, más de exteriores, pues siempre la banda sonora era casi como omnipresente. O sea, pero para John Huston la banda sonora es un elemento más que incluso tampoco le da excesiva importancia. Importancia dentro de lo que son las secuencias del Moulin Rouge y la representación de este, pero evidentemente también
una banda sonora muy minimalista que nos acentúe los momentos más dramáticos, única y exclusivamente, pero no le da una excesiva importancia a todo lo que es el sonido y el montaje de los efectos de sonido. Es decir, el cine de John Huston es un cine de personajes que están en continua lucha consigo mismos. Ya os digo, el Humphrey Bogart de El Tesoro de Sierra Madre, los personajes, por ejemplo, el Sterling Hayden de La Jungla de Asfalto, como os diría yo, el señor Alnut de La Reina de África, es decir, de personajes que tienen que ir evolucionando, que tienen que superar una serie de etapas o una serie de momentos psicológicos difíciles para ellos, de destrucción de una serie de barreras. Aquí también lo es. Pero esas barreras llegan a ser, en Moulin Rouge, tan sumamente sólidas y fuertes que les es muy difícil superarla. Y esa barrera es lo que impide a los personajes del Moulin Rouge, digamos, superarse como en otras películas de John Huston, sino hundirse prácticamente en los infiernos, siendo en esta película, para mí, de las de John Huston, digamos, la más trágica y la más dramática en ese sentido. Y la verdad es que hay secuencias que te llegan a sobrecoger. Realmente hay secuencias que te llegan a sobrecoger, como esa secuencia también que me gustaría comentar cuando Mary Chantal, cuando ha discutido con Henri, sube las escaleras después de haberle insultado por su deformidad, por sus piernas. Está llamando a la puerta y dice: por favor, Toulouse, ábreme. Y ella está llorando, llorando. Sí sabes que te quiero, pero es que yo no puedo a lo mejor estar contigo por mi condición, por esto, pero tú perdóname porque yo sabes que yo soy buena, porque yo te quiero. Y yo creo que lo dice sinceramente. Pero que cuando ella empieza a acostumbrarse a esos modales refinados de Toulouse-Lautrec, pues es esa barrera que os estoy diciendo que para ella no puede superar. Por eso os digo que los personajes de Moulin Rouge son muy trágicos y que terminan por llevar una vida absolutamente catastrofista o catastrófica, mejor dicho, no catastrofista, catastrófica, porque tienen en su interior un drama muy fuerte que les impide serlo. Y Marie Chantal, que ya digo que estuvo la actriz nominada al Oscar por este papel, como dice ella, es que yo vengo de la calle y solo tenía dos opciones: o dedicarme a la calle, lo que hacen realmente las prostitutas, o el río, es decir, el suicidio. O sea, fijaos que la polarización que nos expone John Huston en esta película. Toulouse-Lautrec de la clase alta y Mary Chantal de una clase tan baja que realmente subir en la sociedad, aunque sea con la ayuda de un noble, se le hace demasiado grande. Y por eso se va de Toulouse-Lautrec, se va de su compañía, pero siempre vuelve porque ella sabe que le necesita, hasta que llega un momento que Toulouse-Lautrec decide dejarla por completo. Pero cuando tiene Henri esa conversación con su madre, dice: pobrecilla, ve a buscarla y dale una nueva oportunidad. Pero cuando la encuentra, está completamente autodestruida, alcoholizada, como diciendo: ya no hay vuelta atrás. Ha llegado Mary Chantal a un punto de no retorno, igual que llegará realmente Toulouse-Lautrec en la película. Para mí, por todos estos valores, tanto argumentales como técnicos, Moulin Rouge es una auténtica obra maestra del cine. Es una película que engloba el arte de la cinematografía con una historia realmente truculenta, pero extraordinariamente contada. Fijaos si soy capaz de exponeros todos estos elementos y muchos más que descubriréis en la película, y filmada con una técnica, con un uso del Technicolor realmente absorbente, magnífico, como si estuviésemos viendo auténticos cuadros impresionistas en movimiento, como realmente lo hizo también Vincent Minnelli en lo que es la biografía de Vincent Van Gogh interpretada por Kirk Douglas. Pero yo creo que esta es mucho mejor porque profundiza de una manera ya no solo en el protagonista, como en Kirk Douglas, en la del loco del pelo rojo, sino que aquí lo hace más profundamente, porque ya no es solo el protagonista, ya no es solo Toulouse-Lautrec, sino que son todos los personajes que tiene alrededor. Son las dos mujeres que protagonizaron ciertos capítulos de su vida y que le condicionaron realmente. Y todo ello acompañado de una puesta en escena, de un uso del Technicolor, de un retrato de la época. Hace John Huston un retrato en esa primera media hora que os he descrito, un retrato magnífico de todo de lo que era ese París, esa Francia tan bohemia, tan romántica de finales del siglo XIX. Para mí, Moulin Rouge de John Huston es una auténtica joya del cine.
para nada comparable con aquella locura y aquella estupidez que nos dio Baz Luhrmann en el 2001, aquella versión videoclipera de Margarita Gautier, de Ewan McGregor y Nicole Kidman, con un popurrí de música de los 80 que una puesta en escena abigarrada y, o sea, no hay esa sensibilidad. O sea, el Moulin Rouge auténtico es este. Es este. La otra yo la vi en el cine, salí espantado después de ver esta, que esta yo la vi pues siendo un chaval y varias veces siendo adolescente. Mi padre la grabó en VHS, pero yo cuando vi en el cine aquel esperpento de Baz Luhrmann, pues dije, pues mira, esta película pues se quede con su... Esta película tuvo 7-8 nominaciones al Oscar en su momento, se llevó 2 Oscar y la verdad es que es una película que es para recordar, para ver, para degustar, para deleitarse con la fotografía, para deleitarse con los dramas, para ver a esos personajes, no autodestruirse, pero que tiene un mensaje para el espectador, y ese mensaje es: no debemos intentar autodestruirnos, ya seamos más altos, más bajos, más guapos, menos guapos, más gorditos, más delgados. No, porque siempre habrá alguien en nuestra vida que sepa vernos con buenos ojos. Ese es realmente el mensaje que quiso dar John Huston, como un mensaje de esperanza para un personaje que, Henri de Toulouse-Lautrec, que fue un hombre excepcional en vida, pero que nos quedará en sus cuadros, y que es una auténtica lástima que tuviese que ahogar todas sus penas en el alcohol, en la prostitución, y no encontrar el verdadero amor, que aquí en la película se nos muestra que lo tuvo al alcance de la mano, pero que debido a su condición psicológica no supo aprovecharlo. Una auténtica lástima, de ahí el drama magnífico de que John Huston nos expone en esta formidable película. Moulin Rouge del año 1952. No os la perdáis bajo ningún concepto. Una auténtica obra de arte del cine y una representación de lo que fue ese París romántico y bohemio de los pintores y artistas impresionistas de finales del siglo XIX. Una auténtica obra maestra de un grandísimo director que fue John Huston, con José Ferrer y Sacha Gabor en los papeles principales. No os perdáis Moulin Rouge de 1952, una auténtica obra maestra. Espero que tengáis una buena noche, una buena velada y hasta mañana.